además tenemos el arranque del nuevo periodo legislativo en el Congreso, que será clave para esa agenda del gobierno cuando el tiempo se agota para que se hagan las transformaciones que ha prometido el presidente Petro. A ver, Sebastián, ¿cómo arrancamos con el Congreso? Las prioridades son claras, Gustavo, que la reforma a la salud, la laboral y la ley de jurisdicción agraria, inicialmente estas tres iniciativas se conviertan en leyes de la República antes de finalizar este periodo legislativo. Para ello, la de salud tendrá que culminar su segundo debate en plenaria de Cámara y avanzar al Senado. La jurisdicción agraria tiene sus últimos dos debates en las plenarias de ambas corporaciones y la laboral está a la espera de su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Frente al ambiente, se mostró poco optimista el congresista Ariel Ávila. Estamos ya en un año preelectoral, es muy difícil que cualquier gobierno, y más logre unas mayorías para las reformas y se está esperando el cambio ministerial, si la U y el Partido Liberal y el Partido Conservador mantienen algunos ministerios, y eso va a depender del futuro de las reformas. Desde el Centro Democrático, el representante Juan Espinal. Sin duda será un periodo agitado. Vemos al gobierno del presidente Gustavo Petro yendo al extremo ideológico radical, y creo que pueden haber varias situaciones. El nombramiento de los nuevos ministros que reemplazan a los salientes, a los que presentaron las renuncias irrevocables, que seguramente van a ser unos ministros de la talla ideológica de Petro o de los acuerdos políticos que uno cree que va a empezar a liderar Benedetti de la mano y de cara a las elecciones del 2026. Por el pacto histórico, el congresista Alfredo Mondragón. El Congreso de la República tiene que decidir si avanzan transformaciones de las normas para recuperar los derechos sociales arrebatados al pueblo colombiano o si sigue atrapado en los intereses de grandes emporios codiciosos que siguen operando en el país. Es un semestre bastante agitado el que nos espera. En la Cámara de Representantes, inicialmente el ambiente está centrado en la reforma a la salud, además por las sesiones extraordinarias en donde solo se pudo discutir cerca de 7 artículos. Habla el representante liberal Carlos Felipe Quintero. Esperemos saber cómo avanza la discusión de esta reforma, cuál es la posición política de los partidos y por otro lado, pendiente que nos resuelvan la recusación que está en Comisión de Ética. Sin embargo, el representante de Cambio Radical, Julio César Triana, ha hecho un llamado para que se priorice el control político en este semestre. Le hemos solicitado a la mesa directiva que en el inicio de estas sesiones ordinarias se priorice el control político. El Congreso de Colombia y particularmente la Cámara de Representantes ha perdido el ejercicio del control político como mecanismo constitucional para evaluar los ministros y el gobierno en general. Así está el panorama para este semestre, que será determinante para el futuro de la agenda del gobierno. Los distintos sectores coinciden en que los grandes proyectos tendrán vida hasta junio, pues de ahí en adelante la atención se va a centrar en la campaña electoral. Sebastián, gracias. Alejandro, ¿cuál es el panorama general de lo que se juega el gobierno en esta legislatura? Así es, Gustavo, arranca la legislatura definitiva para el gobierno. Son 4 meses y 4 días donde sabremos definitivamente cuál va a ser la agenda reformista del presidente Petro, porque a partir del segundo semestre pues se cruza la campaña electoral y como siempre se congelan las actividades del Congreso. Pues el reto político, Gustavo, para el gobierno y el presidente es enorme. Primero porque el gobierno llega débil, con una crisis de gobernabilidad. Como hemos visto, pues está fracturado, salpicado por escándalos de corrupción, donde además la Corte Suprema de Justicia va a tomar decisiones importantes este semestre, sobre todo pues, en el escándalo de unidad de gestión de riesgo que involucra a varios congresistas, a varios exfuncionarios del gobierno. Eso también va a ser un golpe duro. Están las investigaciones de las irregularidades de la campaña, bueno, y otras más. Y además comienza este año con unas relaciones tormentosas con Estados Unidos. Pues toda esta situación que es compleja la aprovechan los congresistas, donde siempre pues tratan de sacarle la mayor tajada al gobierno, llámese esto puestos y contratos, sobre todo de cara a la campaña electoral, donde necesitan esos puestos y esos contratos. Pero también hay que decir que estos escándalos y la compra de votos también está saliendo costosa porque la Corte Suprema de Justicia pues ya va posiblemente a condenar a algunos congresistas por haber vendido su voto, entonces la cosa de la mermelada tampoco está fácil este semestre. Hay también la situación de los dos partidos claves para el gobierno, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador, que son definitivos para lograr mayorías, partidos que están en independencia, que cada día están más retrecheros,
y donde pues ahí el tema de los avales, en el caso del Partido Liberal, del presidente Gaviria, que tiene la sartén por el mango, pues es el que decide los avales para las próximas campañas y pues hemos visto que ha sido bastante crítico del gobierno. Por esta razón y por todas estas circunstancias, pues es tan importante el remesón en el gabinete, donde el presidente pues va a tener que abrirse a más representación política de otros sectores. Eso es lo que Benedetti está presionando desde adentro, entendiendo que es un gran operador político que conoce el Congreso, que se ha dado cuenta pues que con el activismo y la ideología pues no ha funcionado, pero pues un personaje que también ha generado muchísimas resistencias dentro del propio gobierno. Es decir, y a esto pues hay que sumarle que las reformas que se piensan discutir este semestre pues, son de gran envergadura, como el tema de la reforma a la salud, la reforma laboral, donde van a haber batallas muy duras en los debates de este semestre y donde pues su desenlace no está claro. Está la reforma a la jurisdicción agraria, que seguramente va a ser aprobada, y las que tienen realmente poca opción o digamos que no creo que se aprueben, que es la reforma tributaria con la actual coyuntura económica poco viable, la reforma de educación superior muy difícil y la reforma de servicios públicos o de la justicia que tampoco está fácil. Es decir, la legislatura donde Petro se juega el todo por el todo arranca hoy en el momento de la peor gobernabilidad de su mandato, Gustavo. Hernando, y entre otras comienza en la Corte Constitucional la discusión de si se ajusta o no a la Carta la reforma pensional. Sí, Gustavo, precisamente este jueves 20 de febrero se va a estudiar por la Corte Constitucional ese punto. Tengo acá el orden del día y es el punto número 9. El ponente, desde luego, es el doctor Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente, nuevo presidente de la Corte Constitucional. Será su primera sala plena larga, por así decirlo, y le puedo anticipar varios aspectos fundamentales. Lo primero, se toma en cuenta, muy en cuenta, el concepto del Ministerio Público, de la Procuraduría, a ese respecto, que recordemos, solicitaba o pedía la total inconstitucionalidad de la reforma pensional. Otro punto fundamental, ciertamente se evidencia que en la Cámara de Representantes no se suplió en lo que hace la plenaria el debido debate. Con eso podemos tener trazas específicas que la ponencia iría en esa misma línea, de la inconstitucionalidad plena o total. Por cierto, Gustavo y doctor Herrera, el Banco de la República en estos últimos días le ha pedido al gobierno, hablando precisamente de la reforma pensional, que le explique cuál va a ser el papel que tiene que cumplir en esa reforma pensional, porque el Banco de la República, como recordarán seguramente los oyentes, tiene que encargarse de la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Pero el gerente del Banco de la República, el doctor Villar, lo que ha dicho es que nadie le ha explicado qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que reglamentarse ese papel del Banco de la República, y que a él le parece urgente que el gobierno se ponga de acuerdo. Ahora le va a tocar eso seguramente al ministro Sanguino para establecer eso en qué va a quedar, porque mucho de lo que reglamenta o lo que tiene que reglamentar la reforma pensional todavía está pendiente de reglamentarse, y estamos a 4 meses tal vez de que empiece a entrar en funcionamiento debidamente. Ese es un punto muy interesante, Jorge, porque igual como usted bien lo señala, ese va a ser el administrador de los recursos. Sí. Y si no hay específicamente un cierre de lo que va a ser ese órgano, pues desde luego es una ley que está descalcificada. Ese es otro de los elementos que tendrá que revisar la Corte Constitucional. Pero insistamos, el más importante es que no se habría surtido el debido debate en lo que hace la Cámara de Representantes y en particular en la plenaria. En resumen, lo que hizo la plenaria fue utilizar el pupitrazo para aprobar indebida o inconstitucionalmente esa norma. Solo por curiosidad, Hernando, ya que tiene el orden del día, ¿hay algo de capital importancia que discuta la Corte antes de este tema de la pensional? Así por encima, que usted vea que no sea una cosa, digamos, de segundo orden, porque ellos tienen unas cosas muy formales también de ellos. Gustavo, antes de eso están unos incidentes de nulidad que, digamos, son temas de tránsito fácil. Hay unas demandas en lo que hace la reforma tributaria, por ejemplo, lo que hace el impuesto sobre los plásticos del primer uso, pero ese es el tema grueso. Ahora, seguramente este es el inicio del tema y la Corte tiene para rematar esta actuación de término de plazo hasta el 28 de mayo del presente año.